Al principio, nadie lo notó, ni siquiera el propio Hong, porque las dependencias más profundas no nacen del amor declarado, sino de esos gestos pequeños que se cuelan en la vida cuando uno está cansado de fingir fortaleza. En aquel entonces, Hong todavía era el CEO impecable. Trajes oscuros, decisiones frías, una agenda llena y un corazón cuidadosamente sellado. Lee Tiu-ka apareció en su mundo como una presencia silenciosa, casi invisible. No llegó para cambiar nada, no pidió nada, solo estaba allí. Y curiosamente, eso fue lo que más desarmó a Hong. Él pensó que su relación con ella era simple: responsabilidad, compasión, quizá un poco de culpa. Una mujer marcada por el pasado, con hijos, con heridas que la vida no se molestó en curar. «Solo la estoy ayudando», se repetía Hong cada vez que la miraba preparar una comida sencilla, cada vez que la veía bajar la cabeza para evitar incomodar a nadie. Pero había algo inquietante en Lee Tiu-ka. Nunca preguntaba por sus decisiones, nunca lo presionaba, nunca lo admiraba de más. Cuando Hong hablaba, ella escuchaba. Cuando él callaba, ella no insistía. En un mundo donde todos querían algo de él, poder, dinero, aprobación, Lee Tiu-ka no quería nada. Y eso, sin darse cuenta, comenzó a convertirse en un refugio. Después de días largos y reuniones vacías, Hong empezó a quedarse más tiempo del necesario. Se sorprendía a sí mismo preguntándole cosas triviales: cómo había sido su día, si los niños habían dormido bien, si la lluvia había dañado el jardín. Preguntas sin peso, pero cargadas de algo nuevo: calma. En las noches, cuando el ruido del mundo se apagaba, Hong descubría que su mente volvía a ella, no como deseo, sino como ancla, como si Lee Tiu-ka representara una vida más lenta, más real, más humana, una vida donde no tenía que demostrar nada. Todavía no lo llamaba dependencia, todavía creía que podía irse cuando quisiera, pero en el fondo algo ya había cambiado. Porque cuando una persona se convierte en el único lugar donde puedes respirar sin máscaras, el camino de regreso ya no es tan sencillo. Nadie le había enseñado a Hong a fracasar. Desde joven aprendió a avanzar, a ganar, a resistir. Caer no estaba en su vocabulario. Y sin embargo, la vida encontró la forma de empujarlo al borde, justo cuando él creía tenerlo todo bajo control. Los conflictos familiares, la presión invisible de un apellido pesado, las decisiones que ya no le pertenecían del todo, Hong comenzó a sentirse cansado. No era un cansancio físico, sino algo más hondo, más silencioso, un agotamiento del alma. Y fue entonces cuando, sin notarlo, empezó a buscar a Lee Tiu-ka. No para que lo aconsejara, no para que lo salvara, solo para estar. Había tardes en las que Hong llegaba sin decir una palabra. Se sentaba en una silla vieja, observaba a Lee Tiu-ka ordenar la casa, preparar el té, doblar la ropa con movimientos lentos. Ella no preguntaba: «¿Qué te pasa?». Simplemente le acercaba una taza caliente y seguía con lo suyo. Ese silencio compartido, lejos de incomodarlo, lo sostenía. Poco a poco, Hong empezó a hablar. Al principio, cosas sin importancia: el tráfico, una reunión fallida, una llamada incómoda. Luego, sin darse cuenta, sus palabras se volvieron más pesadas. Habló de su padre, de las expectativas, del miedo a no ser suficiente aunque lo tuviera todo. Lee Tiu-ka no lo interrumpía, no juzgaba, solo escuchaba, como si su dolor tuviera derecho a existir. Eso lo desarmó. Por primera vez, Hong no era el CEO, no era el hombre fuerte, era solo alguien cansado, sentado frente a una mujer que no intentaba corregirlo ni cambiarlo. Y en ese espacio seguro, Hong se permitió algo que siempre había evitado:
mostrarse vulnerable. Las noches se volvieron más largas. A veces él se quedaba solo para escuchar la respiración tranquila de la casa. Los niños dormían, el viento rozaba las ventanas y Lee Tiao-ka seguía allí, firme, silenciosa, real. En esos momentos, Han entendía, aunque aún no lo aceptara, que estaba empezando a apoyarse en ella. No porque fuera débil, sino porque ella era fuerte de una manera distinta. Lee Tiao-ka no lo empujaba hacia adelante, lo sostenía cuando ya no podía avanzar. Y esa forma de estar, tan cotidiana y tan profunda, comenzó a ocupar un lugar que Han nunca había planeado entregar. Sin darse cuenta, ya no huía del cansancio, lo compartía. El amor, o aquello que se le parece, no siempre llega como un incendio. A veces se instala como una lámpara encendida al final del pasillo. No deslumbra, pero nunca se apaga. Jung comenzó a darse cuenta de algo extraño. No pensaba en Lee Tiao-ka cuando estaba solo, pensaba en ella cuando todo parecía ir bien, en los pequeños momentos sin importancia, al elegir verduras en el mercado, al escuchar una risa infantil en la calle, al sentir el cansancio suave de una tarde común. Era entonces cuando su mente la buscaba. Lee Tiao-ka estaba en los detalles, en el plato que siempre llegaba caliente a la mesa, en la camisa doblada con cuidado, en la forma en que apagaba la luz para no despertarlo cuando él se quedaba dormido en la silla. Ella no le decía qué debía hacer con su vida, no le pedía decisiones, no exigía un futuro. Y sin embargo, Jung empezó a medir sus días en función de ella. Si regresaba temprano, era para compartir la cena. Si se retrasaba, avisaba. Sin prometer nada, ya estaba eligiendo. Había días difíciles, el dinero no siempre alcanzaba, los problemas no desaparecían, el pasado regresaba como una sombra persistente. Jung observaba a Lee Tiao-ka enfrentar cada obstáculo sin dramatismo. Cansada, sí, frágil a veces, pero nunca derrotada. Esa fortaleza silenciosa le enseñó algo que él jamás había aprendido en las salas de juntas. Resistir no es endurecerse, es mantenerse humano. Una tarde, mientras empujaban juntos un carrito atascado en el barro, Jung se detuvo, cubierto de polvo y sudor. Rió, una risa sincera, libre. Lee Tiao-ka lo miró sorprendida, y en ese instante él comprendió algo incómodo. Hacía mucho tiempo que no se sentía así de vivo. No era la pérdida del poder lo que lo había cambiado, era la ganancia de una vida compartida. Jung empezó a depender de Lee Tiao-ka sin miedo, no como quien se aferra, sino como quien confía. Ella no era su salvación, pero sí su equilibrio. No lo empujaba hacia arriba ni lo dejaba caer, caminaba a su lado. Y entonces, sin ceremonias ni palabras grandes, Jung entendió la verdad que más lo inquietaba. Ya no sabía cómo sería su vida sin ella, y quizá, solo quizá, ya no quería averiguarlo. Hay verdades que no llegan como una revelación repentina, sino como un cansancio profundo. Jung lo sintió una noche cualquiera, sin tormentas ni discusiones, cuando el silencio de la casa se volvió demasiado grande para sostenerlo solo. Ese día había tomado una decisión importante, una de esas decisiones que antes resolvía sin dudar, con la seguridad de quien cree controlar su destino. Pero esta vez, al cruzar el umbral de la casa, no buscó su teléfono ni un informe. Buscó a Lee Tiao-ka. Ella estaba sentada junto a la ventana, remendando una prenda vieja. La luz era tenue, el gesto tranquilo. Jung se quedó de pie unos segundos, observándola, y entonces comprendió algo que lo inquietó. Ya no quería decidir nada sin compartirlo con ella. Se sentó a su lado, habló despacio, le contó lo que pensaba hacer, sus dudas, sus miedos. Lee Tiao-ka no respondió de inmediato. Levantó la vista, lo escuchó con atención y luego dijo unas pocas palabras sencillas. No eran órdenes ni consejos estratégicos, eran preguntas, preguntas que tocaban lo esencial. ¿Eso te dará paz?
¿Podrás dormir tranquilo después? Esas preguntas pesaron más que cualquier análisis financiero. Jung sintió como algo dentro de él se acomodaba, como si por fin alguien estuviera mirando al hombre y no al cargo. Esa noche, al ver a Lee Tiu-ka apagar la luz y cubrir a los niños con cuidado, Jung entendió que su dependencia no era debilidad, era elección. Elegir apoyarse, elegir no ser invencible, elegir construir algo real, aunque fuera lento y frágil. Recordó al Jung de antes, solo, rodeado de gente, fuerte pero vacío, y miró al Jung de ahora, cansado sí, pero acompañado. Por primera vez, no temía perderlo todo, porque ya había ganado lo esencial. Lee Tiu-ka no lo había atrapado, lo había esperado. Y en ese acto silencioso, Jung encontró un hogar que nunca supo que estaba buscando. No un lugar perfecto ni una vida fácil, sino un espacio donde podía descansar sin máscaras. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas, Jung aceptó finalmente lo inevitable. Ya no avanzaba solo. Y por primera vez en su vida, eso no le dio miedo. Esta historia no habla únicamente de amor, ni de sacrificio, ni siquiera de éxito. Habla, sobre todo, de cómo una persona aprende a redefinir la fuerza cuando la vida le quita todo aquello en lo que creía apoyarse. Jung creció creyendo que la fortaleza se medía en logros, en control, en la capacidad de no depender de nadie. Como muchos, pensó que amar era un lujo y apoyarse en otro una debilidad. Sin embargo, al perder el poder, el estatus y la aprobación familiar, descubrió una verdad que suele doler aceptar. Nadie es realmente fuerte cuando está solo. Lee Tiu-ka no llegó a su vida para salvarlo ni para cambiarlo. Llegó para estar. Y en esa presencia constante, silenciosa y honesta, Jung aprendió que el verdadero apoyo no grita, no exige, no impone. Se ofrece con paciencia en los pequeños actos cotidianos: una comida caliente, una escucha sincera, una mano tendida cuando el cansancio pesa más que el orgullo. La lección más profunda de esta historia es que el amor maduro no se construye desde la necesidad, sino desde la elección. Jung no depende de Lee Tiu-ka porque sea incapaz de vivir sin ella, sino porque decide no hacerlo. Decide compartir, confiar, caminar acompañado. Esa dependencia consciente no lo debilita, lo humaniza. También aprendemos que el éxito, sin alguien con quien compartirlo, se vuelve vacío. El reconocimiento externo nunca puede llenar el silencio interior si falta un lugar donde descansar el alma. Lee Tiu-ka representa ese lugar, un hogar emocional, sencillo pero verdadero. Finalmente, esta historia nos recuerda que la vida no se trata de ser invencibles, sino de ser sinceros. Aceptar que necesitamos a otros no nos hace menos valiosos, nos hace reales. Y cuando dos personas se eligen cada día, incluso en la rutina y la dificultad, ese amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una fuerza silenciosa capaz de sostener toda una vida. Ese es el aprendizaje más grande. La verdadera riqueza no está en no necesitar a nadie, sino en tener a alguien en quien descansar sin miedo.